La espera. ¿De qué te va a hablar Dios hoy, iglesia? De la espera. Yo hago una pregunta: ¿a quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Hay veces aquí en la iglesia cuando no ha llegado nadie y pasan 10, 15 minutos, empezamos a impacientarnos con mi esposa. Yo digo a mi esposa: empieza a orar, esposa, y arrancamos y vemos que no llega el grupo, que no llegan las personas, y nos impacientamos un poquito, pero el Señor dice: espere que ellos llegan. Ellos llegan, y llegan, al momentico llegan todos los muchachos y reciben el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, hoy Dios nos quiere hablar sobre la espera. El mensaje tiene como título, para los que toman apuntes: esperando con paciencia en la sala de espera del Creador. ¿Cómo así, pastor? No entiendo ese título. Esperando con paciencia en la sala de espera del Creador. Alguien me decía: ¿cómo así? ¿Que Dios tiene una sala de espera? Sí, Él tiene una sala de espera. Y ahora se lo voy a probar bíblicamente, porque una cosa es la que yo le digo y otra es la que dice la palabra de Dios. Amén. Para que nos quede clarito. Amén. Gloria al Señor. Ahora escúchenme bien. ¿Por qué Dios quiere que hablemos hoy de la espera? Porque casualmente, mis hermanos, casualmente somos personas impacientes. Somos personas que por naturaleza no nos gusta esperar, pero sí nos gusta hacer esperar a otros, porque eso sí pasa. No nos gusta que nos hagan esperar, pero sí ponemos a esperar a los demás, y que se espere y que se aguante, sino que vayan, decimos. Entonces muchas veces hay injusticias. Ahora, ¿por qué el mensaje, mi hermano? ¿Cuántos están esperando algo de Dios aquí? Amén, vea, la mayoría, vea. Ahora sí entiende por qué es que Dios nos ha hecho pasar por lo que nos ha hecho pasar. ¿Y por qué estamos esperando en Dios el milagro? Yo personalmente estoy esperando un milagro de parte de Dios en mi vida. Y yo sé que va a llegar. ¿Amén? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir? Para las personas que están atadas, que no saben qué hacer, que están desesperadas, el Señor les dice: espera en mí. Aguarda y espera en mí, dice el Señor. Amén. Iglesia, saludo a los hermanos de la distancia, a los hermanos del YouTube, del Face, a esos seguidores, no de mí, sino de las prédicas que el Espíritu Santo nos regala. Que Dios los bendiga, los saludamos, oramos por ellos. A los hermanos que están aquí en Cali, los seguimos esperando. Ellos brillan cada 8 días por su ausencia, pero seguimos esperándolos, mis hermanos, hasta que Dios les ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Se acerquen aquí y nos acompañen en estas reuniones, amén, que son de gran bendición. Escúcheme, iglesia, esta introducción. Vivimos en un mundo donde por lo general todo es urgente. ¿Todo es qué? Urgente. Todo es a la carrera. Amén. Queremos que nos atiendan a la carrera. Todo lo queremos para allá. Amén. Cuando queremos algo y no podemos conseguirlo, solemos quejarnos y exigir. Otras veces abandonamos y nos enfocamos en otra cosa, si lo que deseamos no puede satisfacer de inmediato. Ahora escúchenme bien, iglesia. Espera es una palabra que no nos gusta escuchar, ya que a nadie le gusta esperar. ¿Cómo nos sentimos cuando, por ejemplo, estamos haciendo fila en una entidad bancaria y estamos esperando y cuando ya llegamos a la punta, que ya vamos para el cajero llega y dice: espera un momentico, y nos hace frenar en seco? ¿Cómo nos sentimos muchas veces? Nos sentimos mal, incómodos, ¿cierto? Hay mucha gente que arde de ira. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta, mis hermanos, esperar. Amén. Debemos entender que si estamos esperando el favor de Dios en alguna área de nuestras vidas, nos es necesario tener paciencia y saber esperar, ya que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Aclaro, Dios es eterno y Él tiene toda la eternidad para tomar su decisión. Amén. El problema es nuestro, que somos impacientes, que no nos gusta esperar, y nos llenamos desafortunadamente de impaciencia, iglesia. Esperando, escúchenme bien, iglesia, es lo que les voy a decir. Esperando con paciencia en la sala del Creador es la enseñanza que Dios trae hoy para nosotros, como mensaje de fe, mensaje de esperanza, mensaje de aliento para los que están esperando el favor de Dios en su vida. Para ti, si estás esperando un milagro de Dios en tu vida, hoy vas a entender por qué Dios hasta hoy te ha hecho esperar. Amén.
y ya tu milagro viene en camino. Solo espera en Dios. Dígale al que está al lado, espere en Él. Guarde silencio ante el Señor y espere en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escuchen esto, iglesia. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿qué es esperar? El diccionario define a la palabra esperar como permanecer en un sitio hasta que alguien o algo llegue o hasta que algo suceda. Así lo define el diccionario, la expresión esperar. Amén. Mientras que el sinónimo de esperar es lo contrario. Es demora, retraso, prórroga o expectativa. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. Isaías capítulo 40 versículo 30 dice el Señor en su palabra, hablando de este mensaje: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice la palabra, que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora escuchen bien, iglesia. Es normal que la espera de algo que no llegue pronto nos haga impacientes. Es normal que usted esté esperando algo que no llega, entonces usted se impacienta. Eso es normal. Lo que no es normal, iglesia, es que escuchando la voz de Dios hoy no aprendamos a esperar en Él. Este mensaje Dios te lo trae a manera de enseñanza y de corrección para que aprendas a esperar en Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Hay gente que no soporta la espera, se desanima y se vuelve atrás. Muchos de los cristianos que se han apartado de los caminos de Dios se apartaron. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no fueron pacientes, no supieron, no aprendieron a esperar en Dios. Y por eso hoy en día están sin Dios y sin ley en el mundo, iglesia. Esa es la completa realidad. Veamos ahora qué nos enseña la Biblia, qué nos enseña la bendita palabra de Dios sobre este mensaje de la espera y las consecuencias de no saber nosotros esperar en Dios. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, mis hermanos. Éxodo capítulo 32. Mientras se ubican ahí en el pasaje que vamos a leer, yo quiero orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios traiga respaldo y la unción del Espíritu Santo fluya a manera de enseñanza y todos reciban esta palabra desde aquí hasta la China. Amén. Para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por este grupo de personas que hoy has convocado a esta reunión con el único propósito de que así como están aquí sentados, aprendan a esperar en ti, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos y por los millones de personas, radioescuchas que me escuchan a la distancia, vía WhatsApp, vía Face, por las redes sociales. Yo te pido, Señor, que les bendigas, que pongas paciencia en sus corazones y que este mensaje sea un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento para todo aquel que cree en ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Éxodo, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 32, iglesia. Vamos a leer los primeros 7 versículos y Dios nos va a mostrar hoy una gran enseñanza sobre la necesidad de esperar en Dios en todo tiempo. Amén. Y esperar sobre todo en la sala de Dios, en la sala del Creador. Amén. No sé si usted cuando llega a alguna entidad le dicen un momentico, ya la atendemos, siéntese ahí en la sala y lo ponen ¿a qué? A esperar. Pues Dios también nos está diciendo ahora en este momentico, y se lo voy a mostrar bíblicamente, que Dios nos pone muchas veces a esperar en la sala de Dios. Éxodo 32 versículo 1, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Versículo 1 del Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y dice el verso 3, que entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, o sea, predicó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo, dice la Biblia, a comer, a beber, y se levantó a regocijarse, o sea, a jugar. El versículo 7 dice que entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. Esta es la famosa historia cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Pero antes de Dios llevarlos a la tierra prometida, los metió al desierto, al sufrimiento, los pasó por el horno de fuego. Así como nos ha pasado a muchos, que nos convertimos al cristianismo y creemos que todo va a ser color de rosa. Y no, y llega un momento en que Dios nos empieza muchas veces a quitar las malas amistades, nos empieza a quitar lo que no nos conviene, nos empieza a quitar los vicios que tanto nos fascinaban cuando estábamos en el mundo, y así Dios hizo con el pueblo. El problema fue que este pueblo tenía los ídolos en el corazón. ¿Dónde tenía los ídolos? En el corazón, mi hermano. Y dice la palabra, si usted lee conmigo el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, o sea, en bajar de la montaña, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, dice la palabra. Ellos creyeron que Moisés seguramente en el monte un animal, una bestia salvaje lo mató, lo devoró, y por eso ya se acabó todo. Hasta ahí llegó el caudillo. Pero lo que no sabían era que Dios había puesto a esperar a Moisés allá en su sala celestial, en el monte. Y lo había puesto a esperar con un propósito. Y también le dijo al pueblo: esperen ustedes aquí, mientras yo voy al monte, hablo con Dios y vuelvo a recibir ordenanzas de Dios. Pero el pueblo no creyó, el pueblo no supo, se cansó de esperar e hizo todo lo contrario de esperar, que es desesperarse. Entraron en desesperación y fueron ante Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, el pariente de Moisés. Era sacerdote, era el segundo al mando prácticamente. Y el pueblo vino: vea ese Moisés, nada que viene, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo: pues tráigame todo lo que tenga, tráigame todas esas alhajas de oro, y vamos a hacer un becerro, un ídolo, y lo vamos a adorar, y vamos a decir que estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Tremenda ignorancia, iglesia. El pueblo no supo esperar, porque se desesperó. ¿Qué es lo contrario de esperar? Diga, desesperarse. Cuando nosotros no esperamos y nos desesperamos, por lo general tomamos malas decisiones. Y hoy Dios te quiere enseñar sobre eso. Alguien dijo que desesperarse es perder la paz, desconfiar o estar intranquilo. Alguien dijo que eso era desesperarse. El diccionario enseña que desesperarse es perder totalmente la confianza en que se cumpla un deseo. ¿Qué es desesperarse según el diccionario? Perder totalmente la confianza en que algo se cumpla o se cumpla un deseo. Amén. O sea, perder totalmente la tranquilidad, en pocas palabras, el ánimo y la paciencia. Eso es desesperarse. Amén. Dios, antes de poner al pueblo a esperar, escúcheme bien, Dios, antes de poner al pueblo a esperar a Moisés,
lo puso a él primero a esperar en Dios. ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Que antes de que Moisés pusiera al pueblo a esperar en Dios, Dios puso a Moisés a esperar en él. O sea que la palabra de Dios dice, por ejemplo, que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Yo no me explicaba esta semana cómo Dios me puso a esperar 8 días en algo que estoy necesitando con urgencia. Y yo le oraba a Dios, y le oraba y le decía, Señor, y le he clamado junto con mi esposa, y no hemos visto la respuesta que esperamos. Pero algo nos dice, espere en el Señor, y guarde silencio ante Jehová y espere en Él. Y de hecho, mi hermano, con todo el respeto, si no estuviera este pastor experimentando lo que hemos experimentado esta semana, creo que este mensaje no se había predicado, porque fue el mensaje que Dios escogió. Pero al igual que Moisés, dice la palabra que Dios puso a esperar a Moisés primero, antes de poner a esperar al pueblo, sino que el pueblo no entendió el mensaje. ¿Qué pasó con el pueblo? No entendió el mensaje. Es como usted, hoy te está diciendo, espera en mí, guarda silencio, confía que lo voy a hacer, voy a orar. Pero si usted no le cree, y usted dice que cuento de esperar, y usted va y toma su decisión, después se va a lamentar, y va a decir, ¿por qué no espera en Dios? Y Dios hoy nos quiere confrontar, iglesia. Esa es la realidad. Éxodo capítulo 24, vaya a Éxodo 24 ahí en su Biblia. Y lea conmigo el versículo 12. Éxodo 24, 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. O sea que Moisés estaba en la sala de espera del Creador. En ese monte, donde quizás habían animales salvajes, ahí Dios puso a esperar a Moisés. Espera ya. Dios puso a este siervo a esperar. Y te daré, dice la palabra, tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea que Dios puso a Moisés a esperar para darles ¿qué? Una ordenanza para el pueblo. Esa es la razón por la cual Dios muchas veces nos pone a esperar, porque Él está dando algo nuevo para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 13 de Éxodo 24, ahí en su Biblia dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿A dónde subió? Diga, a la sala de espera. Y dice el versículo 14, y dijo a los ancianos, ¿qué le dijo Moisés a los ancianos? Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Esa nube era la presencia de Dios que llegó a ese lugar. Amén. Por eso el título, esperando en Dios, en la sala del Creador de Dios. Dios le dice a Moisés, sube a mí al monte. O sea, vamos a vernos en el monte, vamos a hablar cara a cara. Y espera allá, le dice Dios. Y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles al pueblo. A eso Dios lo citó. Y lo puso a esperar. Y Moisés puso a esperar al pueblo. Y aquí muchos están esperando en Dios. ¿Qué nos querrá enseñar Dios, dirá usted? Hoy Dios te quiere enseñar sobre 4 graves consecuencias. 4 graves consecuencias de no saber esperar en Dios. Y qué bueno que hasta un cristiano, los que se han apartado de los caminos, reciba esta palabra para que Dios los confronte hoy y se vuelva a los caminos de Dios. Hay 4 grandes consecuencias, según este pasaje que hemos leído, de no saber esperar en Dios. La primera, número 1, escuchen bien. Vamos a tener un enfoque equivocado sobre quién es nuestro Dios. ¿Qué vamos a tener? Un enfoque equivocado de quién es nuestro Dios. Hay mucha gente que adora a Dios con imágenes, con yesos, con estatuas, y creen que están adorando al Dios de la Biblia. No es así. Tienen un enfoque equivocado de las cosas de Dios. Otros andan con camándulas, otros andan con muchas cosas, echando agua bendita, y tienen un enfoque equivocado de las cosas de Dios. Éxodo 32:5, lea conmigo el versículo 5 y el 6, de donde estamos. El versículo 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó
a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero, y están adorando a un Dios pagano, a un Dios egipcio, mi hermano. El versículo 6 dice que al día siguiente madrugaron. Ahí sí se levantaron temprano. Los invita uno a la iglesia y no vienen, brillan por su ausencia. Y eso que son los cultos a las 6 de la tarde, como para que no haya excusa. Y muchos no vienen. Pero aquí dice la Biblia que madrugaron para orar a un Dios pagano. Ahí sí madrugaron, se corrieron todos. A ver, ¿y cuánto hay que dar? A ver, ¿cuánto? Tenga, y daban. Y se quitaban los zarcillos de las orejas, de las narices, tenga, todos sembraban. Vaya, piden una ofrenda para la obra de Dios. Y dice el versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo aquí a 3 cosas. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Eso es lo que hace hoy en día mucha gente. Por eso la iglesia cristiana está como está. Porque la gente viene a la iglesia y se levanta y vamos para las fiestas, y sigue normal su vida como nada. Vamos a mundanalizarnos, no importa, vamos cada 8 de la iglesia y seguimos en el mundo. Así le pasó a este pueblo. Ya tenían a un ídolo, un dios, un toro, un becerro que come pasto. Ese era el Dios de ellos. Y ellos creían que era el Dios verdadero. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tenían un enfoque equivocado sobre quién era Dios. Esa es la primera grave consecuencia de no saber esperar en Dios. Como no supieron esperar en Dios, no fueron pacientes, entonces fueron engañados por ellos mismos. Aarón tuvo un enfoque totalmente equivocado de Dios, ya que se dejó manipular por el pueblo, el cual tenía los ídolos de Egipto en su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero los ídolos están ahí en el corazón. Y por eso cuando Moisés faltó y estaba por allá esperando a Dios, ellos se cansaron de esperar y dijeron: hagamos algo, un becerro, porque allá los egipcios están acostumbrados a ofrecer becerros a sus dioses. Y lo hicieron, y eso ofendió a Dios. Y dice la palabra, escúchenme bien, que Aarón quiso establecer un sistema religioso en el desierto, sin contar con la ley de Dios y los mandamientos del Señor, creyendo que de esta manera estaban agradando a Dios. No estaban agradando a Dios. Hay gente que dice: yo voy a la misa cada 8 días y ahí agrado a Dios. Yo doy una buena ofrenda y con eso agrado a Dios. No necesito escuchar tantas prédicas ni tantos sermones de este pastor. Y ellos están convencidos que están agradando a Dios. Tienen un enfoque equivocado. Y todo por consecuencia de no esperar en Dios, de no esperar al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Ahora escuchen, iglesia. El Salmo 130, versículo 5. Dice el salmista: esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová, versículo 6 del Salmo 130. Dice: mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahí cerca donde yo vivo hay un vigilante que es el que cuida los autos. Y yo veo como en la mañana, cuando son las 5 de la mañana, que empieza ya a clarear, ese vigilante está esperando que amanezca rápido, porque está en su turno ya que se duerme. Y él clama porque amanezca, porque vengan rápido y se lleven esos autos de ahí para él salir a dormir. Así dice la Biblia, así dice este salmista. Mañana. Segunda grave consecuencia de no saber esperar en Dios, son 4. Segunda grave consecuencia de no saber esperar en Dios. Número 1, vamos a tener un enfoque equivocado sobre quién es nuestro Dios. Amén. Número 2, escuchen esta. Es que cuando no sabemos esperar en Dios, iglesia, el diablo nos ofrecerá una estrategia codiciable. ¿Qué va a hacer el diablo? Cuando ve que usted está impaciente, le ofrece algo para distraerlo del propósito de Dios. Le ofrece algo codiciable. Venga para acá, venga que usted es el líder. Yo le ofrezco esto, con tal de que se aparte de los caminos de Dios. Con tal de que ya no siga leyendo más esa Biblia. El diablo es un astuto, iglesia. El versículo, léelo conmigo, versículo 3 de Éxodo 32. Miren la estrategia que le dio el diablo codiciable a Aarón. El versículo 3 dice, Éxodo 32,
Entonces todo el pueblo, todos se juntaron. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? A Aarón. Los sembraron. ¿Pero para qué? Diga, para lo malo. ¿Qué veces sembramos para lo malo? A los hijos del diablo, tenga, todos le damos molido. A los hijos de Dios, no. Que mire a ver cómo Dios lo defiende. Que mire a ver cómo se rebusca su plata. Que mire a ver cómo paga ese alquiler, qué sé yo. Porque eso pasa. Amén. Le comentaba yo a alguien esta semana. Hay dos reinos. Escuchen bien, hermano, que tómelo como una revelación si quieren. Hay dos reinos. ¿Cuántos reinos hay? Dos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás, del diablo. Operan en este mundo, aquí en este mundo. A usted, mejor dicho, lo rodea ese reino. Los dos reinos lo rodean a usted. Entonces, cuando usted, por lo general, está en el reino de las tinieblas, a usted no le falta nada. No le falta nada. A usted no le prohíben nada. Usted puede hacer con su vida lo que le da la gana. Perdóname que hable así. Usted puede pecar cuantas veces quiera. Usted puede tener la mujer y los hombres que le dé la gana. Usted con su planta hace lo que le da la gana, en pocas palabras. Si usted está en ese reino. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Cuando usted escucha la voz de Dios y Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde empiezan los conflictos. Porque ya el reino de las tinieblas lo va a reclamar a usted. Y por eso es que hay muchos que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia y no saben qué hacer. Porque no se han decidido. Porque no han sabido esperar en Dios. Y cuando ya viene la prueba acá en el reino de la luz, entonces dicen, no, yo como que me voy otra vez para allá porque allá es más fácil. Consigo un plata más fácil. Y se vuelven al mundo. Y al mundo, claro, lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué la gente no viene a las iglesias de sana doctrina? Donde se les predica la verdad a la luz de la palabra. Porque no quieren oír. Pero dice la Biblia que sí se van a amontonar a maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Ahí sí se acumulan. Esa es la completa realidad. Usted tiene que definir en qué reino va a estar. Miren lo que le pasó al pueblo de Egipto. El pueblo de Dios lo sacó Dios de la esclavitud, del reino de las tinieblas, y lo trasladó acá a otro reino de luz, donde ya le iba a dar Dios los mandamientos para que andaran conforme a su palabra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Diga, se rebeló en su corazón contra Dios. Hicieron un becerro, o sea, quisieron seguir en las tinieblas. Así le pasa a mucha gente. Y es por eso que fracasan en su vida cristiana. El versículo 4 de Éxodo 32 dice que él, Aarón, los tomó en las manos de ellos, esa ofrenda, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro, o sea, un torito de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, dieron crédito a las tinieblas y no a Dios. Eso desagradó el corazón de Dios. De hecho, Moisés, cuando estaba esperando allá en el monte, llega a Dios y le dice, desciende, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Han hecho ídolos y han dicho que ellos son los dioses que los sacaron de Egipto. No me están dando gloria a mí, decía Dios a Moisés. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Como no estaba viendo, le dice, arrepiéntase Dios de eso que está diciendo. ¿Cómo así que lo va a fumigar aquí en el desierto? ¿Cómo así que va a hacer de una nación y lo va a acabar, lo va a exterminar? ¿Acaso no te acuerdas de la promesa de Abraham, la promesa que hiciste a Abraham? Y dice la Biblia, Dios se arrepintió de lo que había dicho. Pero dice la palabra que bajó este hombre con las 2 tablas. Y cuando bajó, escuchó la fiesta. Escuchó la rumba. Eso, mejor dicho, está como muchas iglesias hoy en día. Con todo el respeto de los que me ven y me escuchan. Estaba mundanalizada totalmente la iglesia. Y eso desagradó a Dios. Esa es la realidad, iglesia. Escuchen esto. Dice el versículo 4 de Éxodo 32, que Aarón tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Dios es uno solo.
¿Y cuántos dioses tenían ellos? Muchos. Estos son tus dioses. Y por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Que decían las tablas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios ya sabía que en el corazón del hombre había maldad, habían ídolos, y quería Dios exterminar esos ídolos, pero el pueblo no quiso. Escuchen esto, tremenda estrategia que el diablo le dio a Aarón y al pueblo para infiltrarse en la adoración que solo le pertenece a Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es bendito por los siglos? ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Dios, iglesia. Por lo general, cuando no sabemos esperar en Dios, quedamos a merced de la voluntad de las tinieblas, para que no podamos ver milagro alguno de parte de Dios. A Satanás no le interesa que usted reciba un milagro de Dios. Por eso el que hace, él lo que hace es, le ofrece una estrategia codiciable para apartarlo del propósito de Dios. ¿Cuál fue la estrategia? No, ya Moisés ya no vuelve. Ya lo mató una muda bestia quizás. Hagamos un becerro y adorémoslo como fuéramos Dios, como si fuera nuestro Dios, y nos sentamos a comer, a beber y a jugar ya. Y esa es la vida cristiana. Así hay muchos, así está la iglesia. Pastores, vamos a jugar un partido de fútbol, a ver. Y se van los pastores con los líderes a jugar partido de fútbol. Ay, pastor, ¿eso tiene algo de malo? Pues para ellos no tiene nada de malo. Pero ¿qué dice el Señor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tercera, escúchenme bien, grave consecuencia, son 4. De no saber esperar en Dios, es que se termina en el pecado para con Dios. Cuando no sabemos esperar en Dios, terminamos ¿dónde? Diga, en el pecado para con Dios. Verso 19. Y aconteció que cuando él, o sea Moisés, llegó al campamento, Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice la palabra que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Surgió la ira. Él decía, yo defendiendo a este pueblo, yo peleando con Dios cuando Dios lo sabe todo, y este pueblo desagradecido, mire, en fiesta, no me esperaron, y yo era su salvador, su caudillo. Fueron desagradecidos con Moisés, y escogieron a Aarón, que era el hermano del sacerdote, y lo pervirtieron, corrompieron a Aarón, el mismo pueblo. Versículo 19, que aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 21 de Éxodo 32 dice, y dijo Moisés a Aarón, le hizo el reclamo al líder, al que le había entregado la administración del pueblo, y le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y dice la palabra, miren lo que hizo Aarón, se lavó las manos a lo Pilato. Versículo 22 dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado, ¿a qué? Al mal. El pueblo se inclina siempre a lo malo. Amén. El versículo 23 dice, porque me dijeron, dice Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice el versículo 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió ese becerro. Ahí por arte de magia salió ese becerro. Él se excusó del pueblo. El pueblo lo manipuló para que adoraran a los dioses paganos. Pero a la hora del vamos, él también se excusó en el pueblo. Así como le pasó a Adán. Así como le pasó a Eva. El uno le echó la culpa a Dios, el otro le echó la culpa a la serpiente, el otro le echó la culpa al diablo. Y muchas veces por naturaleza nos excusamos. Amén. Esa es la realidad. Dios muestra en este pasaje, iglesia,
cómo por naturaleza el pueblo es inclinado a hacer lo malo delante del Señor. Y sobre todo cuando hay líderes permisivos con el pecado y la maldad, como lo fue Aarón, que no fue buen administrador del rebaño del Señor, dejándose manipular por los más astutos que él, ya que el pecado nos lleva al desenfreno ante Dios. ¿A qué nos lleva el pecado? Al desenfreno. Por eso mucha gente aparta los caminos de Dios. Por eso mucha gente no va a la iglesia. Hablaba con el taxista que nos trajo. Ahí lo invitamos a la iglesia. Siempre tenemos oportunidad, invitamos a la gente a la iglesia. No, sí, yo he ido con un familiar a tal parte, yo he ido y todo eso, pero la verdad, de vez en cuando es que voy. Yo no me meto de lleno con las cosas de Dios. De vez en cuando es que voy, acompaño a mi tía por allá a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe su pecado. No quiere arrepentirse. Él dijo, porque es que hay veces me voy para mis rumbas y todo eso, y yo no quiero que me estén prohibiendo nada. Ese es el concepto que tienen de las cosas de Dios. Porque hay administradores que están en la obra de Dios y son permisivos con el pecado y la maldad. No les importa. Y por eso muchas veces atraemos el juicio de Dios, iglesia. Cuarta y última grave consecuencia de no saber esperar en Dios. La primera, tendremos un enfoque equivocado de las cosas de Dios, de quién es nuestro Dios. La segunda, el diablo mismo nos ofrecerá una estrategia codiciable con tal de quitar nuestra atención de la palabra, de las cosas de Dios, como le pasó al pueblo. Y la tercera es que se termina en el pecado para con Dios. La cuarta y última, grave consecuencia de no saber esperar en Dios, es que nos vamos a perder de lo mejor con Dios y atraeremos el juicio divino sobre nuestra cabeza. Nos vamos a perder de las mejores cosas que Dios tiene para nosotros, por andar buscando lo que no se nos ha perdido. El versículo 25 de Éxodo 32 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo está el pueblo? Desenfrenado. Estaba desenfrenado. Se había corrompido, dice la palabra. Dice, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Cuando un ministro de Dios, escúchenme bien ustedes pastores que están ahí escuchando, cuando un ministro de Dios es permisivo con las almas para que practiquen el pecado y no se les predica el arrepentimiento, ni se les amonesta con mensajes como estos, el diablo se burla de la iglesia de Cristo, daña el testimonio. Por eso la gente dice, no, todos son iguales, todos los pastores son unos ladrones, todos esos líderes son lo mismo, son mundanos, no asesinos porque tienen a las mujeres en la iglesia. Y es la realidad, en parte pasa, mi hermano. Versículo 26 de Éxodo 32 dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. El versículo 27 de Éxodo 32 dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Hermano, tremendo eso lo que hizo Dios. Y si usted lee conmigo el versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Vino el juicio de Dios por no saber esperar en Dios, por no saber esperar. A mí Dios me ha mostrado que esta iglesia, para muchas personas de la fundación que nos visitan, es una de las últimas paradas que ellos tienen antes de volverse a Dios o tirarse por completo al mundo. Eso Dios me lo ha mostrado. Por eso Dios los trae aquí continuamente, para ver si por fin aterrizan, levantan cabeza y buscan a Dios y no se pierden más. Porque casualmente muchas veces de los que han venido aquí de los encuentros están muy mal llevados por el diablo. Se volvieron en las tinieblas. Quisieron estar en ese reino porque quizás pertenecían a ese reino. Y no quisieron ni despreciaron las cosas de Dios. Esa es la realidad, iglesia. El versículo 28, Éxodo 32. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo,
Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Escuchen esto. El no saber esperar en Dios, iglesia, y aparte de desenfrenarse, adorando dioses paganos, hizo que Dios se enojara en su corazón y trayera juicio sobre más de 3,000 hombres, sobre 3,000 hombres de familia en el desierto. En conclusión, necesitamos aprender a esperar en Dios y fortalecernos en Él. Amén. ¿Qué necesitamos? Aprender a esperar en Dios y a fortalecernos en Él. Amén. Como el hombre. Es la historia de un hombre que Dios le mandó a empujar una roca grande, inmensa, la cual no se movía. Y así pasó un mes, pasó un año, pasaron 2 años, y nunca este hombre movió la roca, porque se cansó y se rindió. Una roca grande, la cual no se movía. Y así dice la palabra, escúcheme bien la historia, que Dios le pregunta a este hombre, Dios le pregunta, ¿por qué dejaste de empujar esa roca? Mi único propósito era que te fortalecieras. Mírate cómo estás. Obviamente el hombre tenía más músculos de tanto empujar y la roca seguía en su lugar. Pero lo que él no sabía era que Dios quería enseñarle que dependía era de él, que el problema de la roca él la podía quitar. O sea que Dios quitaría la roca. Amén. Quitaría el obstáculo que representa el problema. Aquí la paradoja es que el único propósito de Dios contigo, iglesia, no es que mueva la roca, sino que te fortalezca siempre en Dios. Ese es el propósito con este mensaje, iglesia. Para finalizar, el Salmo 37:7, el Señor te dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37:24 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Salmo 38:15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, oh Jehová. Salmo 71:14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, dice el salmista. Isaías 49:23, la parte B dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Lamentaciones 3:25 dice, buenos a Jehová a los que esperan en Él, dice, al alma que le busca. Buenos esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Hay más que argumentos suficientes en la Biblia para esperar en Dios, para no volverse al mundo, para no volverse atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero un aplauso a Dios. Vamos a